Queridos amigos, los saluda Jorge Espinosa. En yoga, a mí me han enseñado que el primer movimiento que tengo que dominar o de alguna forma perfeccionar, se podría llamar, es ir hacia el frente, ir hacia abajo, las flexiones. Las extensiones o los arcos, eso es mucho más adelante. Las inversiones es casi al final. Primero vamos hacia el frente porque hacia el frente aprendes a exhalar, y cuando uno aprende a exhalar, aprende a dejar ir, aprende a soltar. Es una metáfora que tiene la práctica de yoga, una forma de aprender a soltar. Y no es fácil soltar, porque nosotros siempre pensamos que tener más es mejor. En cambio, la práctica de yoga tal vez nos quiere decir menos es más. Puedes ser feliz sin tanto. Y puedes tal vez así tener más tiempo para hacer otras cosas. Así que comiencen por exhalar, sacando todo el aire. Y ya que no tienes nada de aire, viene la inhalación. Entonces, al exhalar vamos a ir un poco hacia abajo. Inhalo y subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Y realmente con esto es suficiente, con que tú puedas coordinar la respiración y el movimiento y estés en el momento presente, ya no necesitas más. Pero a veces solemos ser un poco ambiciosos y queremos ir un poquito más allá, y de alguna forma es bueno, porque sin este deseo, sin esta intención que tenemos de ir crecer, de ser mejores, no haríamos nada, estaríamos sentados en la casa sin movernos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Les propongo que extiendan la pierna izquierda y dejen la pierna derecha doblada. Una vez que tenemos la pierna izquierda extendida, vamos a inhalar y levantar los brazos para extender la columna vertebral. Y al exhalar, imagina que estás colgado de un trapecio y alargas, alargas, alargas y alargas. Ya no puedo bajar más, entonces bajo los brazos, pero no doblo la espalda. Gran error. Ese es el primer gran error que tenemos que corregir. Mantener la espalda recta. Inhalo para subir. Exhalo, relajo los brazos. Lo hago una vez más. Inhalo, brazos arriba. Exhalo. Si puedo ir más abajo, voy más abajo, pero alargando la espalda. Inhalo, subo. Exhalo, relajo los brazos. Última vez, inhalo. Exhalo. Y esta vez nos vamos a quedar en la postura, no vamos a subir inmediatamente. Sin contar cuánto tiempo, cuántas respiraciones, simplemente estoy en la postura. Y cuando decidas salir, inhalas, extiendes los brazos y subes. Exhalas y regresas los brazos a la postura inicial. Vamos a cambiar de pierna. Y yo voy a aprovechar para moverme un poquito, para que podamos ver la espalda, para que quede claro. Me importa mucho que quede claro que cuando voy a bajar, no bajo con la espalda redonda y con las manos aquí, sino puede ser las manos en la rodilla. No hay problema con poner las manos en la rodilla, hay problema con doblar la espalda, porque así estamos todo el día, sentados, comiendo, trabajando. Pues nuestro cuerpo está acostumbrado a estar así, se siente cómodo. Y cuando estás así dices, no, ¿por qué? No me siento a gusto. Pues porque no estás acostumbrado. Entonces, inhalas, brazos arriba, exhalas y bajas con la espalda recta. Ya no puedo bajar más, pues bajas las manos. Puedes bajar más, bajas el ombligo. Inhalo, subo. Exhalo, relajo los brazos. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, brazos al frente. Alargo, 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 alargo. Más, más, más. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, relajo los brazos. Última vez, inhalo, brazos arriba. Y esta vez el exhalar, voy bajando y me quedo. Me quedo hasta donde llegue. Tratando de no tener la espalda doblada, sino larga.
extendiendo, como si con mi coronilla quisiera alcanzar el pie o alcanzar el cielo. 2 respiraciones más. Camino las manos un poquito más como una pequeña hormiguita. Inhalo a largo, última vez, exhalo. Inhalo, estiro los brazos, subo, exhalo y relajo los brazos. Entonces, se ve fácil, ¿verdad? Pero una vez que lo haces te das cuenta que tu cuerpo no puede llegar hacia donde tú quisieras y ahí se genera un conflicto, pero en realidad no hay conflicto. El conflicto está en la mente. Cuando la realidad no concuerda con lo que nosotros queremos que pase, pero observamos que realmente no estamos teniendo un conflicto, sino nosotros lo estamos creando. Les voy a proponer el siguiente paso, que es un poquito más avanzado, en donde lo que voy a hacer es llevar el pie derecho arriba y a la pierna y bajo. Y luego subo y cambio de pierna. Estiro la pierna, la doblo. Les muestro el ejercicio para que sepan hacia dónde va el pie. Pero si no llegas el pie acá, lo llegas acá, está bien. O si llega acá, está bien. Y bajo. Inhalo, subo y cambio de pierna. Entonces vamos a ir cambiando una vez cada pierna. Tomo la inhalación, creo el espacio. Exhalo al bajar. Inhalo al subir. Cambio de pierna. Al exhalar me acomodo. Inhalo a largo. Exhalo al bajar. Inhalo al subir. Cambio de pierna. Entonces, de esta manera, al entrar y salir de las posturas, es menos probable que te lastimes. Cuando ya te quedas en la postura, si estás sintiendo dolor y te quedas mucho tiempo, puede ser que te lastimes, pero también puede ser que te fortalezcas. Es muy delgada la línea en donde estamos haciendo un trabajo correcto y a veces nos volvemos hacia el otro extremo, que es como una, digamos, exhibición, como si fuera un circo, y a veces nos vamos hacia el otro lado, en donde también estamos escapando de entrar en la sensación de la postura. Exhalo al bajar. Inhalo al subir. Y así vamos cambiando. Sigan haciéndolo. El beneficio es que cuando tú te doblas hacia el frente, exhalando, el tobillo va a presionar y masajear todos los órganos del sistema digestivo. Y esto es muy positivo porque nuestra alimentación muchas veces no es la mejor de todas y el ejercicio va a ayudar a subir el fuego, va a ayudar al sistema digestivo a asimilar mejor todo lo que comemos. Alargo la espalda, exhalo y entonces el tobillo va a empezar a presionar. Este masaje o esta sensación es parte de la enseñanza, parte de la práctica. Inhalo, subo, últimas 2 veces, exhalo, cambio de pie, inhalo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Inhalo, subo, exhalo. Entonces cuando este pie llega aquí atrás, a veces el músculo duele, entonces hay que relajar esta pierna, no la pongas muy fuerte. Les decía que si no llega aquí la ponen acá y exhalo, bajo. Pero empiezo a practicar este movimiento constante. Ahora lo que les voy a pedir es que se coloquen con la pierna doblada. Los que son más flexibles van a colocar la pierna en el lugar que les estuve enseñando y van a doblar la rodilla. Y van a tratar con cuidado de llegar la rodilla hacia el piso. Cuando hay dolor aquí significa que ya, no puedes seguir avanzando. Si no escuchas eso, tu cuerpo va a sufrir las consecuencias. Y no es recomendable lastimarse. Cambiamos de pierna. Podemos quedarnos ahí, poco a poco, ir avanzando.
Esto puede llegar a tomarte una semana, 2 semanas, 3 semanas, no hay ningún problema, y llegar hasta ahí. La misma idea, pero con el pie aquí. Y si ya llegó el pie aquí, empiezas a subir poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Empiezas a subir y bajar la rodilla. Sostengan la postura un poco más. Y entonces va a llegar un momento en donde esta rodilla que te queda acá arriba va a lograr bajarse a tocar el piso. Pueden ser 6 años, pueden ser 10 años, pero para mí es muy importante que tú sepas que todas las posturas de yoga y todas las prácticas de yoga quieren ayudarte a que te sepas sentar. Porque si no te sabes sentar, no puedes aprender yoga. Si no te sabes sentar, no puedes meditar. Y yoga es meditación. Y una de las posturas para meditar es esta. Igualmente existe esta, ¿no? Que es la flor de loto, que es probablemente igual de buena que esta, o que simplemente estés sentado en esta o en una silla. Siempre y cuando la postura tenga este equilibrio de no estar demasiado cómoda, de no estar demasiado intensa, para que tú puedas estar en el presente, concentrado con tu respiración, y ahí es donde inicia y donde termina la práctica. Les agradezco mucho su atención, les deseo que sean felices. Namaste.